El video de hoy está como le gusta al diablo. Calma, ¿puedes quedarte aquí? Permíteme explicar mi afirmación anterior. El video de hoy explicará cómo es en realidad el infierno. Para ayudarme en una tarea tan difícil, no voy a usar nada más que dos fuentes confiables. Una de ellas es la Biblia, no necesita presentaciones. La otra es algo que contaré más adelante. Es importante que sepas de antemano que nuestro contenido no es especulativo y no defenderá ningún lado. Utilizaré la descripción más detallada y el consenso que diferentes escuelas de pensamiento sostienen sobre ese lugar tan inhóspito. El infierno, como muchos de ustedes saben, no es un lugar bonito. No es una colonia de vacaciones. Si algún día ese es tu destino, tal vez sea más interesante deshacer las maletas y reconsiderar tus comportamientos. Porque el infierno no es un lugar al que decides ir. Creo que la idea de ese lugar es recibir visitantes involuntarios. No importa cuál sea tu intención, mucho menos a qué Dios te inclinas. Debes evitar por todos los medios posibles ir al infierno. Pero si la advertencia no ha surtido efecto, permíteme elaborarla de otra manera por segunda vez. El infierno no es solo un lugar físico. Muchos pensadores dirán que es más bien un estado latente, incansable y cíclico. El infierno, de esta forma, no es más que la reproducción de tus mayores tormentos, sin derecho a pausas. Además, como si no fuera lo suficientemente malo, el infierno también es un lugar físico, el peor de todos. Ahora nos vamos a detener en su ubicación. Te sugiero que tengas un estómago fuerte. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Existe un libro, esta es la segunda fuente que nos ayudará durante el video, que se llama La Divina Revelación. Su autora, Mary Baxter, no es conocida por la gran mayoría, pero su contribución al imaginario occidental, sobre todo a mediados de los años 90, debería ser celebrada. Su obra, y no quiero denunciar su carácter ficcional, no tiene nada que envidiarle a los más grandes maestros del suspenso y la ciencia ficción. Mary Baxter dejaría a cualquier Spielberg con envidia. Te voy a mostrar por qué, y al final del video dirás si tengo o no razón. Pero sin más rodeos, vamos directo al grano. Mary afirma en su libro que alrededor de 1976 tuvo una revelación. El propio Dios la eligió para transmitir un mensaje contundente sobre el infierno, mostrándole cómo funcionaba ese lugar. Esta misión, que solo estaba a la altura de figuras bíblicas, no era la más fácil. En primer lugar, Mary fue testigo de cerca de los horrores que ocurren allí durante 30 días. Por primera vez en la modernidad, alguien tenía relatos concretos sobre las profundidades del infierno, y su mensaje tenía la intención de orientar a las personas en la tierra sobre la urgencia del Evangelio. Pero este mensaje tardó mucho en llegar. Mary solo consiguió publicar su libro años después, a finales de 1993. 10 años antes se consagraba como misionera, un escalón más en la búsqueda de la elevación espiritual. Dentro de sus planes tal vez no estaba la posibilidad de convertirse en un fenómeno editorial, sobre todo porque las grandes editoriales se negaron a publicar su libro. No sé cuáles son las razones detrás de esas negativas, pero creo que su naturaleza oscura es una de las mayores razones. A continuación, verás lo que Mary presenció. En sus palabras, este es el mensaje que Dios dejó para la humanidad. Espero que lo aproveches y, en el mejor de los casos, que evites tomar vacaciones por allá. Cuando abrí el libro, en un intento de crear contenido inédito, confieso que me sorprendí con lo que leí. Es algo hasta extraño de admitir. Cada semana consumo varios libros, leo diversos artículos, y aún así lo que Mary dijo me tomó por sorpresa. Ya en su primera página, y necesito repetirlo íntegramente, dice lo siguiente. En marzo de 1976, mientras oraba en casa, sentí la presencia real de Dios. Una luz brillante llenó la habitación y fui envuelta por una sensación maravillosa. De repente, escuché la voz de Jesucristo que me dijo que quería revelarme algo importante. Él mencionó que los poderes de las tinieblas son reales y que sus juicios son verdaderos. Jesús me dijo que me llevaría al infierno en espíritu para mostrarme lo que Él quería que el mundo supiera, y me pidió que escribiera un libro relatando estas visiones. Jesús afirmó que caminaría conmigo por el infierno y que debía anotar todo lo que viera y oyera. Lo que consideré impactante es que durante toda su visita Jesús estaría a su lado.
y que la invitación surgió de la nada. Al menos eso pensé inicialmente. Pero lo que fue más extraño era la insistencia particular en que el infierno es un lugar real y no una mera fantasía creada para asustar a los niños. Estoy completamente convencido de que, al menos para la gran mayoría de los lectores de Mary, el infierno es una realidad. No hay espacio para otra interpretación. Con esto en mente, y sabiendo que estábamos a punto de embarcarnos en un viaje extraño y aterrador hacia los confines del plano espiritual, sabía que lo que tenía frente a mí sería una serie de descripciones crueles. Cosas que harían que cualquier foro en la Deep Web tuviera envidia. Afortunadamente tenía razón, y no sirve de nada negarlo, querido suscriptor. Sé que llegaste por curiosidad, pero lo que te mantendrá hasta el final son los relatos de quien afirma haber experimentado el infierno de forma integral. Y eso te lo daré ahora. Buena suerte. Mary, como muchos no imaginarían, no fue inmediatamente al infierno, y aunque Jesús no hizo necesariamente una invitación, siendo más una imposición, en su recorrido hizo una parada estratégica. Ella revela que sintió un vaciamiento espiritual. Imagina que llegas del mercado y retiras todos los artículos de la bolsa. Ella estaba vacía, desprovista de cualquier sensación corporal rudimentaria. Aunque físicamente inmóvil, su espíritu estaba abandonando el cuerpo. Era posible ver su cuerpo en pleno reposo, mientras ella se acercaba más a las nubes, casi sintiendo la respiración del propio Creador. Desde allí, Jesús, preocupado por cuestiones meramente humanas, se aseguró de tranquilizar a Mary sobre su familia, mostrándole que estaban protegidos y que así permanecerían hasta su regreso. Él quería que ella no tuviera miedo, lo cual es diametralmente asimétrico si consideramos que está a punto de entrar en el infierno y lidiar con los mayores tormentos de la humanidad. Estamos a punto de entrar en la parte que me encanta, solo que no sé decir si es mi favorita. Mary finalmente llegó al cielo, y allí es exactamente como te lo imaginas. No hay mucha invención aquí. Es un lugar tranquilo, de paz inigualable. Jesús continuó caminando como lo haría un guía atento, mientras ambos atravesaban las puertas celestiales. Fue cuando Mary finalmente vio unos tubos que salían de la tierra. Jesús, muy atento, explicó un poco de la arquitectura espiritual. Según Mary, esos tubos eran en realidad puertas hacia el infierno. Así que, como te puedes imaginar, ambos entraron en los tubos y fueron completamente sumergidos en la oscuridad y un olor horrible. Dentro de los tubos era posible ver figuras diabólicas, no me refiero a una pintura rupestre. Mary dijo que esas figuras se movían, gesticulaban, hacían muecas y gritaban mucho. Jesús explicó que esas eran almas malignas que seguían las órdenes de Satanás, recordando que ella estaba allí para transmitir un mensaje a todos. Así que tiene sentido que Jesús explicara cada detalle. Mientras descendían por el túnel, creo que el viaje fue largo, ella sentía una presencia maligna distinta cada vez más fuerte. Creo que es común sentir algo similar en condiciones semejantes, pero ella afirmó que la presencia divina evitó que sintiera miedo. Sabía que tenía una misión por delante. Imagina estar frente a Jesús, a punto de entrar en el infierno, encargada de una misión que solo figuras como Abraham estuvieron a la altura de ejecutar. Yo estaría asustado, pero tal vez con orgullo y determinación. Es bueno recordar que el miedo al infierno no es necesariamente defendido. Para la mayoría del mundo cristiano, el temor proviene de lo divino, nunca de lo maligno. Quien debe temer al mal es quien peca, quien sigue al Señor jamás sucumbe. Entonces, de cierto modo, Mary está haciendo el papel correcto, si esto fuera, obviamente, una ficción. Como no puedo afirmar la veracidad de sus relatos, solo teorizaré sobre la naturaleza de su visita. Cuando Mary finalmente estaba a punto de desembarcar, sus sentidos se agudizaron aún más. Ahora podía sentir cómo el olor aumentaba gradualmente. Un olor a carne podrida impregnaba el aire, de modo que casi se volvía imposible distinguir otros olores en el ambiente. También comenzó a escuchar gritos aterradores. Es importante resaltar que la parte aterradores es una interpretación. Solo puedo suponer que aquellos que vivían en completa agonía gritaban de forma desesperada. Mary casi quedó sorda, casi vomitó, casi enfermó, pero se mantuvo firme mientras caminaba al lado de Jesús. Tal vez estés notando la similitud de esta historia con el infierno de Dante. Si no lo has notado, probablemente es porque no has visto nuestro video aquí en el canal. Pero puedes hacerlo después de que este termine. Finalmente llegan al final del túnel. Era hora de descender y conocer realmente el infierno. Aquí es donde las cosas se intensificaron aún más. Mary relata que escuchaba sonidos diversos.
Muchos hablaban cosas sin sentido, otros murmuraban sobre asuntos pendientes aquí en la tierra, pero los gritos más fuertes eran de terror y miedo, que se mezclaban con el olor a carne podrida, a los pecados. Aquí la propia muerte tenía un olor. La muerte no era una incertidumbre en ese lugar, era un hecho consumado. Mientras caminaban, sentían un viento frío tambalear, girando a pocos metros por delante. Una nube oscura flotaba sobre todo el ambiente, y largos rayos caían sin prisa. El impacto de los relámpagos iluminaba brevemente la oscuridad, revelando figuras geométricas que se convertían en sombras, que se convertían en rostros y personas endurecidas. Bajo el destello de un relámpago aún más fuerte, Mary logró ver brevemente una serpiente enorme. Sé que es una figura aterradoramente grande porque ella revela que había otras serpientes allí, pero ninguna se asemejaba al enorme reptil. Jesús hace algo que considero aún más absurdo de imaginar, algo que me asustaría independientemente de mi fe. Él instruye a Mary para que no tema, ya que lo que está a punto de presenciar será difícil de asimilar. Entonces ella no teme. Me gusta como Mary no fue una elección al azar, porque creo que la mayoría de nosotros no habría pasado del portón. Es aquí donde Jesús le indica una vez más que la protegerá. Ella afirma que Él renueva este pacto en lo que llamó la pierna izquierda del infierno. A partir de ahí, lo que encontraron desafió su fe hasta las últimas consecuencias. Entonces caminaron hacia una fuente de luz inexplicable, justo en el centro del lugar. Mientras caminaban, Jesús explica cómo Mary usará la experiencia de manera didáctica, instruyendo la creación del libro y mostrando que muchas personas se beneficiarán de sus relatos. Tú eres una de esas personas. Esa luz, que no es realmente una luz, revela granos de tierra que flotan en el aire y nunca llegan al suelo. Por allí, llegaron a otro túnel. Si estás pensando que ahora toman el camino de regreso al cielo, estás completamente equivocado. Pasan por ese túnel oscuro hacia lo inesperado, pero durante la transición, Mary tuvo visiones horribles. Casi no sobrevivió. Ella no deja claro la naturaleza de esas visiones, pero creo que fueron más como revelaciones. Me imagino a Mary allí en medio de la nada. No hay ninguna forma humanamente conocida de identificar su ubicación. El ambiente es pesado, respirar es casi imposible. Mientras camina, ella logra ver el pasado, el presente y el futuro, todos al mismo tiempo. Sus mayores errores, tal vez el fracaso editorial inicial, tal vez un ministerio que nunca fue tomado en serio, el mensaje que tanto le costó, interrumpido, sin ningún receptor. Y además de los tormentos psicológicos, todas las dolencias físicas, como una idea que pasa por la mente de las personas enfermas, frente a diagnósticos terminales, al final de su existencia, cuando el dolor es insoportable y la energía parece casi inexistente, la idea de que no existe un final y que el dolor nunca termina. O como una herida recién abierta. Creo que Mary sintió todo de una vez. Sin Jesús, ella dijo que no lo habría soportado, y Jesús de hecho hizo un trabajo interesantísimo aquí. Por alguna razón, como mostrarán grandes épicos semejantes para visitar el infierno, necesitas un guía, alguien que tenga familiaridad y que pueda orientarte sobre qué hacer a continuación. No pienses que las imágenes que Mary vio fueron solo parte de la travesía. Jesús se aseguró de explicar cada detalle. Tenía un interés muy claro en la educación de Mary, especialmente en su comprensión de las fuerzas que movían el infierno y el peligro real de ese lugar. Por eso, y aunque Mary no lo afirma, creo que se sentaron allí mismo, en medio del caos y los gritos. Y a partir de una conversación, esta es la parte que Mary de hecho afirma haber existido, Jesús le muestra por qué Mary necesita transmitir este mensaje. Él dejó claras algunas cosas, y verás cuáles fueron dentro de poco. Pero antes de eso quisiera hacer una reflexión. Vamos a entender lo que ha sucedido hasta aquí. Mary, de la nada, sin ninguna gran razón aparente, se convierte en la gran mensajera de Jesús. Nota que no digo esto con ironía. Solo quiero que tengas en mente que no hay nada necesariamente inusual en Mary, nada que la haga especial a nuestros ojos. Pero para Jesús, tal vez por su habilidad literaria que aún sería descubierta, Mary era la elegida. Juntos parten en un viaje espiritual, mientras su cuerpo permanece en el mundo terrenal. Descienden por tubos y llegan al infierno. Los gritos, el olor y los rayos incendian las escamas de los reptiles que acompañan a las figuras diabólicas. Pero Dios quiere que Mary tome nota y sepa exactamente qué hacer. Aquí es donde haré la reflexión. Entonces, es lo siguiente. ¿Será que, al menos hasta aquí, la propia Biblia no hace un mejor trabajo? ¿Será que Mary tenía la intención de integrar el canon bíblico y participar en un nuevo capítulo de la literatura religiosa universal creando un evangelio? No soy escéptico, pero soy realista.
Mientras Jesús explica que el infierno no es un lugar para fiestas o descanso, cosas que todo el mundo sabe y difícilmente tendría dudas, ¿qué es lo que Mary realmente nos está contando? ¿Hay algo nuevo aquí? Es lo que más llamó mi atención durante esta conversación, y me sorprendí. Odio estar equivocado, pero Mary tenía algo nuevo que decir. Tal vez no sea lo más interesante, ya mencioné el infierno de Dante aquí, así que si conoces un poco de la historia, entenderás lo que diré a continuación. Para Jesús, y esto es algo que Mary está trayendo como mensaje para la humanidad, el infierno no es necesariamente el opuesto del cielo. No, para nada. El infierno es la perfección, porque es implacable en su atribución, existe dolor más allá de lo que se puede imaginar. No hay pausas. No es posible negociar. Hay algo particularmente desafiante en la afirmación que hice, y espero que tu mente esté abierta para comprenderlo. El infierno está hecho con el mismo material que Dios usó para crear el paraíso. El mal es completo, sin lagunas. El mal es íntegro, sin titubeos. Es liso, poroso e infinitamente eficaz. Jesús señala diferentes direcciones y Mary comienza a observar el lugar con más atención. Ella ve fosas que irrigaban pequeñas cavernas. Desde allí es posible ver otras fosas y otras cavidades. Pasan un buen rato en ese lugar. Tal vez era necesario para que ella absorbiera al máximo la experiencia. Es importante recordar que aún tendrá que escribir un libro, y eso sucede, como se sospechaba. Pasan largas horas allí, tal vez incluso días. Jesús está completamente interesado en el mensaje, alegando que la gente no creía en el infierno, una preocupación inusual en Jesús. Pero supongo que podría ser fructífero para la adhesión al cristianismo. Otro detalle que Mary revela durante esa parada es que Jesús no se presenta todo el tiempo como una luz fuerte, una energía que emana sabiduría y protección. A veces, sin saber exactamente por qué, se presenta como un hombre. Debes estar pensando cómo las almas allí lidiaban con una figura tan ilustre, y Mary te cuenta exactamente lo que estaba sucediendo. En su relato más impactante revela que las figuras malignas evitaban acercarse a Jesús. Todos, en realidad, intentaban huir, como si fueran cegados por una luz extremadamente dolorosa. Imagina tener algo aún más doloroso que vivir en el infierno. Para esos seres, Jesús era el mayor verdugo. Me gusta analizar esta parte de esta manera. No se trata de una interpretación cínica. Tiene todo el sentido que Jesús sea un testimonio de todo lo que no fueron, de lo que nunca serán, del ideal que fue abolido, de la eternidad siempre negada. Satanás es solo un soldado, alguien que cumple su papel y de alguna manera ama el trabajo que hace. Pero quien manda es Jesús. Cuando él aparecía, no quedaba ni un alma. Mary ya estaba cansada, tal vez hasta un poco aburrida. El infierno no era diferente de lo que ella imaginaba. No se distanciaba mucho de lo que había evitado toda su vida. Pero para su mala suerte, el olor de peligro flotaba en el aire una vez más. Allí apenas podía sentir el olor a carne podrida. Algo estaba al acecho. Se quedó observando largas ventanas que se abrieron y por donde salieron apresurados demonios, sobrevolando a los dos a gran velocidad. Luego retomó sus pasos y vio pequeñas grutas de donde salían fuego y humo. Jesús explicó que allí las almas esperaban una cremación eterna. Leí, releí, y lo único que tiene sentido es que las personas básicamente estaban dentro de hornos que nunca se apagaban por completo, quemándose todo el tiempo. Cuando la temperatura se reducía y las llamas parecían extinguirse, tal vez dando la falsa sensación de finalización, el cuerpo volvía a arder. Aunque estaba frente a algo aterrador, nuevamente se sintió protegida por Dios y no temió. Mientras salían de allí, Jesús hizo otra advertencia. A partir de ahora, ella iba a presenciar cosas aún más extrañas. Necesitaba ser fuerte para el desafío que se avecinaba. Pero tú conoces a nuestra heroína. Mary no es un alma empobrecida que teme lo desconocido. Se armó con la fe que tenía y prosiguió. Es en este momento que creo que la historia se vuelve un poco repetitiva. Mary vuelve a hablar de gritos, de los horrores, del olor inconfundible. Nada nuevo por aquí. Observa a un alma lamentando la vida pasada. Otras piden ayuda. Algunas incluso encuentran tiempo para pedir misericordia. Jesús no hace nada, excepto afirmar que todos allí tuvieron una oportunidad y no la aprovecharon. Existe un fuerte sentido de justicia divina. La idea de que, aunque misericordioso y bondadoso, lo divino no admite pecadores que no se arrepintieron en vida. Existe absolución hasta el último segundo de vida, pero no para una eternidad de dolor. Por más que Mary quisiera ayudar, nada podría hacer. Ella se dio cuenta de que eso era común en el infierno. Personas recordando la vida que tuvieron y arrepintiéndose de las decisiones que tomaron en vida.
Todos allí tenían una buena memoria de esa experiencia, tal vez como parte del castigo. Se escabullían en las esquinas, se escondían en los agujeros. Los gritos a veces se detenían, y en su lugar un silencio extraño se apoderaba del lugar. Entre esas pausas, logró ver de cerca a un alma arrastrándose dentro de un agujero de fuego, como los hornos que mencioné. Su piel se deshacía a la misma velocidad que se regeneraba. Sus entrañas estaban expuestas, y en el mismo segundo volvían al interior del cuerpo desnutrido. Pero entre un horno y otro, Mary lograba ver los gusanos arrastrándose por el hueso, sin ninguna prisa. Jesús vio lo que esa alma representaba e instruyó a Mary para que dejara claro en sus relatos, escribiendo sobre el arrepentimiento como el único recurso para evitar un destino tan desafortunado. Mary entendió lo que él quería decir. Esa era su misión, una que concluyó, si me permites el análisis más frío. Si este mensaje sirvió para algo, esa es una respuesta que tú debes dar. Yo solo creo que la Biblia hace un trabajo mejor, más completo e infinitamente más aterrador. No es casualidad que temas tanto al infierno, esa es la razón. Aunque no lo sepas, la mayor enseñanza bíblica no es sobre la proeza de la bondad, sino sobre la inminencia de la maldad. Es eso lo que te ayudaré a ver ahora, a medida que nos adentremos en lo que la Biblia dice sobre el infierno, intentando, obviamente, verificar las similitudes y las incoherencias con la obra de Mary Baxter. Vamos allá. La Biblia presenta el infierno como un lugar de tormento eterno, destinado a aquellos que rechazan a Dios y su salvación. Aunque las interpretaciones varían entre denominaciones, el concepto central permanece. El infierno es la antítesis del cielo, un lugar donde la separación de Dios se manifiesta en dolor y sufrimiento perpetuos. A diferencia de la visión de Baxter, que detalla experiencias personales y visiones terribles del infierno, la Biblia ofrece una descripción más objetiva y simbólica, utilizando metáforas como el lago de fuego y las tinieblas exteriores. Teólogos como Jonathan Edwards, en sus sermones sobre el infierno, destacan que el sufrimiento no es solo físico, sino también espiritual, una conciencia eterna de la pérdida y la separación de Dios. Pero aquí comenzamos a notar algunas discrepancias entre lo que Baxter relata y lo que la Biblia realmente enseña. Primero, la Biblia no proporciona detalles vívidos o específicos sobre la estructura del infierno, como lo hace Baxter en su obra. No hay mención de capas o cámaras específicas donde diferentes tipos de pecadores son castigados, como sugiere Baxter. En cambio, el enfoque bíblico está en la condenación eterna y en la ausencia de la presencia divina, sin describir en detalle la naturaleza exacta de las torturas. Segundo, mientras Baxter describe el infierno desde una perspectiva casi teatral, llena de escenas grotescas y personajes específicos, la Biblia mantiene un tono más reservado y simbólico. Las descripciones bíblicas sirven para advertir sobre el juicio y enfatizar la seriedad de la separación de Dios, pero sin entrar en detalles que puedan considerarse especulativos o sensacionalistas. Una de las mayores incoherencias se puede observar en la intención final de las descripciones. Mientras que Baxter parece querer impactar y aterrorizar a sus lectores con sus visiones del infierno, la Biblia, aunque sin duda aterradora en su descripción, tiene como propósito último la salvación y el arrepentimiento, ofreciendo esperanza a través de Cristo. La intención no es simplemente causar terror, sino llevar a la redención. Aunque Baxter pudo haber cumplido su misión al presentar una visión aterradora del infierno, es en la Biblia donde encontramos la versión más fiel y paradójicamente la más aterradora, porque es en ella donde encontramos la verdad inquebrantable y la justicia divina. Y tal vez sea esa verdad, simple y directa, la que más deba ser temida. El Nuevo Testamento, en particular, es donde encontramos las referencias más claras al infierno, a menudo asociadas con las enseñanzas de Jesús, el guía de Mary. En textos como el Evangelio de Mateo, encontramos el término Gina o Gina de fuego, que originalmente era un valle fuera de Jerusalén donde se quemaba la basura, pero que en las Escrituras simboliza el lugar de condenación final para los impíos. Este lago de fuego también se describe en Apocalipsis como el destino final del diablo, de la muerte y de todos aquellos que rechazan a Dios. Otra descripción común es la de las tinieblas exteriores, mencionadas también en los Evangelios, donde habrá llanto y crujir de dientes. Estas metáforas sugieren no solo un sufrimiento físico, sino una angustia espiritual y una separación definitiva de Dios, lo que, para los creyentes, representa el peor tipo de tormento. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, el concepto de infierno está menos definido,
y la palabra Sheol se usa con frecuencia para describir un lugar de sombras, donde todos los muertos, justos e injustos, se encuentran. Este Sheol no tiene la connotación punitiva que el infierno adquiere a lo largo de las Escrituras, sino que es un estado de existencia pasiva y sin la presencia activa de Dios. A lo largo de los siglos, teólogos y estudiosos de la Biblia, como San Agustín y Tomás de Aquino, expandieron estas descripciones, argumentando que el infierno es un estado de castigo eterno, donde los condenados sufren por la eternidad debido a sus pecados no perdonados. La interpretación de si el infierno es un lugar físico o un estado espiritual ha variado, pero la esencia permanece. El infierno es el destino final de quienes rechazan la salvación ofrecida por Cristo. La idea de un lugar de tormento después de la muerte no es exclusiva del cristianismo. Diversas culturas alrededor del mundo tienen sus propias versiones del infierno o de lugares de castigo para los muertos. En la mitología griega, por ejemplo, el inframundo gobernado por Hades no es exactamente un infierno, pero está dividido en varias partes, incluyendo el Tártaro, donde las almas de los perversos sufren castigos eternos. El Tártaro, por lo tanto, es una forma de infierno, pero también sirve como prisión para los titanes y otros seres mitológicos. En la tradición nórdica encontramos Niflheim, un mundo de hielo y oscuridad donde las almas de los muertos deshonrados van a sufrir. Esta concepción es similar al concepto cristiano, pero con un énfasis diferente. Aquí, el frío y la oscuridad representan el tormento en lugar del fuego. El budismo y el hinduismo también tienen ideas de castigo post-mortem, aunque no exactamente un infierno como en las tradiciones occidentales. En el budismo existe el concepto de Naraka, una serie de reinos infernales donde las almas pueden sufrir por un tiempo determinado antes de renacer en otra forma de vida. En el hinduismo, el infierno, Naraka, es un lugar temporal donde las almas pagan por sus pecados antes de ser reencarnadas. Estas variaciones culturales muestran que el concepto de un lugar de tormento posvida es una constante en la humanidad, tal vez reflejando un miedo profundo a la justicia divina. En todas estas tradiciones, el infierno sirve como un mecanismo para imponer un orden moral e incentivar comportamientos virtuosos durante la vida. Esto se debe a que, como todos saben, históricamente el concepto de infierno ha sido una herramienta poderosa para la conversión y el control social. Durante la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica frecuentemente utilizaba la amenaza del infierno para mantener a los fieles en línea. Los sermones sobre el infierno eran comunes, y las obras de arte medievales frecuentemente representaban escenas horribles del tormento de los condenados, sirviendo como un recordatorio visual de lo que podría suceder a quienes pecaran sin arrepentimiento. La obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que he mencionado aquí otras 2 veces, tuvo un papel significativo en moldear la visión popular del infierno en la cultura occidental. Aunque no es un texto bíblico, Dante combinó teología cristiana con imaginación poética para crear una visión detallada y aterradora del infierno, con círculos específicos para diferentes tipos de pecados y castigos correspondientes. Muy similar en la descripción y en la cantidad de etapas. Para Mary son 9, los mismos que Dante presencia. Este infierno, aunque ficticio, ha sido utilizado a lo largo de los siglos como una forma de ilustrar las consecuencias de los pecados e influenciar el comportamiento moral de los lectores. En tiempos modernos, aunque el miedo al infierno ya no es tan central en las estrategias de conversión de muchas denominaciones cristianas, todavía desempeña un papel en ciertas corrientes del cristianismo. Algunas sectas e iglesias fundamentalistas continúan utilizando el infierno como una amenaza para desalentar comportamientos que consideran pecaminosos y para mantener a los fieles bajo control. Es importante notar que este uso del infierno no es universal ni exclusivo del cristianismo. Otras religiones también han utilizado conceptos similares para promover la conformidad con sus enseñanzas. El infierno, por lo tanto, puede verse tanto como un reflejo del miedo humano, como una herramienta de control social utilizada para asegurar que las normas religiosas sean seguidas. Todo esto nos lleva de vuelta al libro La Divina Revelación del Infierno. Mary presenta una descripción personal del infierno, algo que consideré bastante peculiar. No es que se aleje mucho de lo que conocemos, pero es un compendio general de lo que la humanidad ha llegado a temer. Cuando se compara con la descripción bíblica del infierno, la obra de Baxter revela varias discrepancias y diferencias significativas. Mientras que la Biblia usa metáforas, no proporciona una descripción detallada de la estructura o de las diferentes áreas del infierno. La obra de Baxter, por otro lado, es extremadamente específica en su descripción, con cámaras separadas para diferentes tipos de pecados,
lo cual se asemeja más a representaciones literarias que a la visión bíblica, que es más simbólica y general. Mary describe frecuentemente a los demonios con características humanas y una organización jerárquica dentro del infierno, lo cual no se encuentra en las descripciones bíblicas. La Biblia menciona a Satanás y a otros seres malignos, pero no los presenta de manera tan elaborada y personalizada como lo hace Baxter en su narrativa. Otra diferencia es que el infierno bíblico se presenta principalmente como un lugar de separación de Dios y castigo eterno, pero sin muchos detalles sensacionalistas. En contraste, el infierno de Baxter parece enfocarse en sorprender y asustar, con escenas que se asemejan a películas de terror, lo que puede interpretarse como un intento de aumentar el impacto emocional sobre los lectores. Para entender mejor el lugar de Baxter en la tradición literaria que trata sobre el infierno, es útil compararlo con otras obras famosas, además de la obra de Dante. Además de él, varias otras obras literarias y artísticas han representado el infierno de maneras únicas. Obras como El paraíso perdido, de John Milton, también exploran temas de condenación y moralidad, aunque no se centran exclusivamente en el infierno. Pero mientras estas obras abordan temas infernales, lo hacen dentro del contexto de la ficción o la alegoría, a diferencia de Baxter, quien reivindica una experiencia directa. Esta diferencia de enfoque destaca la tensión entre el infierno como un concepto teológico y el infierno como una construcción literaria. La obra de Mary Baxter, cuando se coloca junto a la descripción bíblica del infierno y otras representaciones literarias, plantea varias cuestiones. La principal incoherencia que evidencio es la discrepancia entre la afirmación de que sus visiones son revelaciones divinas y el hecho de que difieren significativamente de lo que se encuentra en la Biblia. No creo que necesitemos más elementos para cuestionarlo. Es importante recordar que ella no se presenta como una autora de ficción. Su misión es espiritual. Parece estar más enfocada en inculcar miedo y posiblemente en influir en el comportamiento religioso, en lugar de transmitir un mensaje ecuménico genuino. Sin embargo, nada de esto significa que Mary no tenga importancia. Fíjense, ella ganó un video aquí exclusivamente sobre su obra. Su libro se ha vuelto particularmente influyente en comunidades cristianas pentecostales y carismáticas, donde las experiencias espirituales y las visiones son generalmente aceptadas como manifestaciones del poder de Dios. Para muchos, su relato sirve como una advertencia urgente sobre la realidad del infierno y la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo. Su libro se utiliza a menudo en sermones y estudios bíblicos como un complemento a las Escrituras, ofreciendo una perspectiva adicional. Pero no ha agradado a todos, ¿eh? Su aceptación no es unánime, ni siquiera entre aquellos que comparten la misma fe. Algunas denominaciones y teólogos tradicionales ven la obra de Baxter con escepticismo, cuestionando tanto el origen de sus visiones como su conformidad con la doctrina bíblica. Para estos críticos, la descripción exagerada y detallada del infierno puede ser vista más como una expresión personal o incluso una construcción imaginativa, en lugar de una verdadera revelación divina. A pesar de las críticas, el mensaje de Baxter persiste, en gran parte debido a la naturaleza visual y emocional de su narrativa. En una época en que el llamado a las emociones es una estrategia poderosa, las vívidas descripciones de Baxter del infierno, con sus gritos, lamentos, llamas y demonios, crean una experiencia casi cinematográfica para el lector. Esto se alinea con una tendencia moderna en la predicación y el evangelismo, donde historias impactantes se utilizan para generar una respuesta emocional y, eventualmente, una conversión o renovación de la fe. Ella también logró captar la atención de un público más amplio a través de entrevistas, conferencias y apariciones en programas religiosos de televisión. Esta visibilidad ayudó a popularizar su mensaje, convirtiéndolo en parte de la conversación sobre espiritualidad y la vida después de la muerte en ciertos círculos cristianos. Desde el lanzamiento de su obra, Mary continuó afirmando que sus visiones son verdaderas y que su misión es advertir al mundo sobre la realidad del infierno. Ella ha mantenido su posición, incluso frente a las críticas y la creciente secularización del mundo. En entrevistas más recientes, Baxter ha reforzado la importancia de su mensaje, argumentando que las visiones que tuvo fueron una forma de que Dios advirtiera a la humanidad sobre los peligros espirituales de vivir una vida sin arrepentimiento. No hay mucha información disponible sobre las actividades recientes de Mary Baxter, pero su legado sigue vivo a través de sus publicaciones y del impacto que su libro ha tenido sobre numerosos lectores. Grupos religiosos que comparten su visión citan frecuentemente su obra como una fuente de inspiración y un testimonio de la realidad espiritual que trasciende este mundo.
Pero más allá de las descripciones tradicionales y bien conocidas, existe la posibilidad de que el infierno sea algo que aún no comprendemos completamente. Teólogos, filósofos y pensadores a lo largo de los siglos han sugerido que nuestra comprensión del infierno podría estar limitada por nuestro lenguaje e imaginación humanos. Tal vez el infierno no sea un lugar de fuego literal o de cámaras de tortura, sino algo más abstracto y aún más aterrador. Un estado de existencia o una realidad espiritual que desafía nuestras percepciones actuales. Históricamente, ha habido autores y pensadores que han desafiado la visión convencional del infierno. El teólogo cristiano Orígenes, por ejemplo, creía en la posibilidad de la apocatástasis, la idea de que, eventualmente, todos los seres, incluso Satanás, podrían ser reconciliados con Dios, lo que implicaría una visión del infierno como algo temporal y purificador, en lugar de eterno y punitivo. Esta visión, aunque considerada herética por la ortodoxia cristiana, sugiere que nuestra comprensión del infierno podría estar incompleta. Más recientemente, el teólogo y filósofo David Bentley Hart ha argumentado que el infierno podría ser visto como una consecuencia lógica del libre albedrío, pero que un Dios verdaderamente amoroso y justo no permitiría un estado eterno de tormento. Él sugiere que la idea tradicional del infierno podría estar arraigada en interpretaciones humanas limitadas de la justicia divina. Estas perspectivas, aunque no ampliamente aceptadas, apuntan a la posibilidad de una visión del infierno que es más compleja y quizás más humana en su comprensión. ¿Podría el infierno ser una realidad que desafía tanto la descripción bíblica como las visiones modernas, como las de Baxter? ¿Podría ser algo tan entrelazado con nuestra propia conciencia y existencia que aún no hemos logrado articular plenamente lo que realmente es? Esta visión desconocida del infierno ofrece un gancho poderoso para futuros contenidos y exploraciones. ¿Qué se esconde más allá de las descripciones tradicionales? ¿Será que el infierno es, en última instancia, una metáfora para el estado del alma separada de Dios? ¿O hay algo más literal que aún no comprendemos completamente? ¿Cómo podrían diferentes culturas y religiones contribuir a una comprensión más holística de este concepto? Estas preguntas abren puertas para una investigación más profunda y pueden llevar a una discusión rica sobre lo que realmente significa condenación, justicia divina y la vida después de la muerte. El infierno, en todas sus formas y descripciones, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la humanidad. Un misterio que, quizás, nunca lleguemos a comprender completamente, pero que continúa fascinándonos y aterrorizándonos. Al final, queda claro que el infierno, en cualquier forma en que se entienda, es una idea poderosa que sigue moldeando nuestras percepciones sobre la moralidad, la justicia y el más allá. Pero quizás la verdad más aterradora sea que aún hay mucho que no sabemos, y que esa ignorancia, esa oscuridad sobre lo que realmente nos espera, puede ser el mayor misterio de todos. Este misterio, que envuelve lo desconocido y lo incognoscible, puede ser explorado en futuras discusiones y estudios, profundizando aún más nuestra comprensión sobre lo que realmente significa el concepto de infierno. Lo que te queda a ti es decidir cuál visión del infierno resuena más profundamente. La de Baxter, con sus detalles aterradores, o la de la Biblia, con su solemne e irrevocable justicia divina. Gracias por ver el video. Si te gustó, mira El infierno de Dante y los 9 niveles del infierno explicados, un análisis profundo de los 7 pecados capitales. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campanita para recibir futuras notificaciones.